¿Por qué? Porque si no las respuestas durarían por siempre y para siempre. Y eso no puede. Entonces, dentro de los tipos de comunicación tenemos a la comunicación dependiente de contacto, la cual también se le llama yuxtacrina, apunta, yuxtacrina, con Y y con X. La dependiente de contacto es también denominada yuxtacrina, con Y y con X, yuxtacrina. ¿De qué trata? La célula emisora sintetiza el ligando, pero en este caso el ligando está en la membrana de la emisora, no se despega, forma parte de la membrana. ¿Quiénes son? Los glucolípidos y glucoproteínas. Ellos son los ligandos, que se unen a los receptores de la célula diana y generan un contacto entre las dos células, una especie de unión. Por eso se le llama dependiente de contacto. Tenemos la paracrina, donde la emisora libera a los ligandos y los ligandos viajan hacia los receptores de las células diana que están rodeando a la célula emisora. La autocrina es cuando la célula emisora hace de diana a la vez, porque ella misma libera su ligando y ella misma lo recepciona a través de su receptor. La sináptica, de la que ya hablamos en el seminario 1, ¿no? Es cuando una neurona libera sus ligandos, que son los neurotransmisores, y ellos se unen a los receptores de otras células para realizar el proceso de sinapsis química. Y la endocrina es la única comunicación que requiere el uso del torrente sanguíneo, la sangre, para transportar al ligando a lugares muy lejanos del cuerpo donde se encuentran las células diana. Pero de todas es la única que utiliza el flujo sanguíneo para transportar al ligando. Entonces, hablando de los ligandos, son aquellas moléculas que las sintetiza ¿qué célula? La emisora. Muy bien. Estos ligandos tienen varios orígenes, como te decía. Algunos son aminoácidos o derivados de aminoácidos, como la glicina, glutamato, GABA, acetilcolina, adrenalina, dopamina, hormona tiroidea. Otros pueden ser gases, como el óxido nítrico, monóxido de carbono. Otros pueden ser esteroides, como aquellos derivados del colesterol, tales como las hormonas de la diferenciación sexual, que son estrógeno y testosterona, hormonas del embarazo, como la progesterona, y también esteroides que participan en el metabolismo de carbohidratos, secreción de sodio y de potasio a la vez. Eicosanoides, que también son lípidos, que no hemos hecho en biomoléculas, pero son derivados de los ácidos grasos. Aquí tenemos el ácido aracnidónico, una molécula encargada de la regulación del dolor, la inflamación, las alergias y la fiebre. Y tenemos aquellos ligandos que son polipéptidos o proteínas, como aquellos que participan de la división celular, la diferenciación, la reacción inmunitaria, la muerte y la supervivencia de las células. Entonces, para poder entender a los ligandos debemos recordar nuestra clase de transporte a través de la membrana. Cuando hablábamos de la membrana plasmática, tú sabes, si te acuerdas, que la membrana es lipídica, porque es una bicapa lipídica. Y nosotros dijimos en ese momento que habían ciertas moléculas que sí podían atravesar la membrana sin ayuda. ¿Quiénes eran? Los iones. ¿Qué? Los iones. ¿Los iones? Minerales. Agua. Agua. ¿Quién más? El otro era ¿Quiénes pueden pasar la membrana así, sin ayuda? ácidos grasos. Ácidos grasos. Lípidos, ¿no es cierto? Lípidos, porque son afines a la bicapa. Entonces los lípidos pueden pasar la membrana fácilmente. ¿Quién más puede pasar la membrana fácilmente? Proteínas, no, muy grandes, no pueden. Carbón. No. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, los gases. Dióxido de ¿no? carbono. Entonces, de todos los ligandos que ves acá, ¿quiénes podrían atravesar fácilmente la membrana? Los gases. Los gases, ¿quién más? Esteroides, Eicosanoides. eicosanoides. Ellos tres pueden atravesar fácilmente la membrana. Por ello, es que para ellos tres, los receptores están dentro de la célula.
dónde, Miss? En el núcleo o nadando en el citoplasma, pero están dentro, porque ellos sí son capaces de atravesar la membrana plasmática. ¿Ok? En cambio, los aminoácidos, los polipéptidos y las proteínas, ellos como son muy grandes, no pueden atravesar la membrana. Y ellos sí necesitan receptores en la membrana de las células diana. Es por ello que yo voy a tener dos tipos de receptores. Receptores que están en la membrana y receptores intracelulares. Los intracelulares pueden ser receptores en el núcleo o receptores en el citoplasma. ¿Qué moléculas necesitan un receptor de membrana? Aquellas que son hidrosolubles, es decir, aquellas que son afines al agua. Porque si son afines al agua, cuando se encuentran con la membrana lipídica, no pueden pasar, porque el agua y el aceite, por ejemplo, se repelen. Entonces, como el ligando es hidrosoluble, no puede pasar la membrana. Y necesito un receptor de membrana. ¿Quiénes son esos ligandos? Los neurotransmisores, las hormonas proteicas, las glucoproteínas y los mediadores químicos locales. ¿Qué tipo de receptores de membrana necesito? Hay tres tipos: los acoplados a canal iónico, los acoplados a proteínas G y los asociados a sí. Esos receptores están en la membrana. Y por otra parte, tenemos los receptores intracelulares, o sea, los que están dentro de la célula. Ellos van a captar a las moléculas que sí pueden atravesar la membrana, o sea, las moléculas que son liposolubles, porque pueden atravesar a la membrana. ¿Quiénes son? Hormonas esteroideas, retinoides, hormonas tiroideas y gases como el óxido nítrico, el monóxido de carbono. Ellas van a poder unirse a receptores intracelulares. Entonces, dentro de los receptores de membrana tenemos a los acoplados a canal iónico, los cuales también reciben el nombre de ionotrópicos, porque van a permitir el paso de los iones. Aquí tenemos a todos los canales que ya hemos estudiado: canal de calcio, canal de sodio, canal de potasio, canal de cloro, que era el receptor GABA. Y los canales generalmente estaban cerrados, ¿te acuerdas? ¿Cuándo el canal se abría? El canal siempre estaba cerrado. ¿Cuándo se abría el canal? Cuando llegaba el ligando. Eso ya lo vimos, semana 12, 13, 14, 15. Fin. Entonces, cuando llega el ligando, el canal se abre y permite el paso de los iones. Por otra parte, tenemos los receptores acoplados a proteínas G. Aquí tenemos dos tipos: los adrenérgicos y los metabotrópicos. Si yo digo adrenérgico, ¿quién será el ligando? Si yo digo receptor adrenérgico, ¿quién es el ligando? ¿A qué te suena el ligando? ATP. ATP, no, adrenérgico. ¿A qué te suena el ligando? Adrenalina. Adrenalina, muy bien. La adrenalina es el ligando del receptor adrenérgico. Y es un receptor acoplado a proteína. En el caso de los metabotrópicos, son receptores que van a requerir, van a necesitar la formación de segundos mensajeros, que son unas moléculas que van a participar en la ruta. Hay algunas rutas que no necesitan segundos mensajeros, pero hay otras que sí necesitan. Esos segundos mensajeros son sintetizados por la célula diana. Ella sintetiza los segundos mensajeros. Miss, ¿y cómo yo sé cuál ruta necesita segundo mensajero y cuál no necesita? Ahí sí te tienes que memorizar. Hay algunas rutas que sí necesitan y otras que no necesitan, que vamos a ver nosotros más adelante. Entonces, este receptor metabotrópico, esos receptores adrenérgicos, tienen una proteína G que se acopla al receptor. La proteína G reemplaza su GDP por GTP y la unidad alfa va a la proteína efectora, que va a ser la encargada de formar a un segundo mensajero. Eso es en resumen cómo actúa el receptor acoplado a proteína, que lo vamos a ver más adelante.
pone el receptor? Fósforo. Fósforo. Estos receptores son dímeros, o sea, son dos moléculas, dos proteínas, que se juntan cuando llega el ligando. Y cuando se juntan, como tienen dominios quinasa, una proteína le pone fósforo a la del frente y la otra le pone fósforo a la del frente. Es decir, lo primero que hacen es autofosforilarse. Se ponen su propio fósforo. Y luego de autofosforilarse, activan dominios, sitios, que cuando una molécula pasa por aquí, está pasando la molécula, le pone fósforo a la molécula que pasó. Si pasa por acá otra molécula, le pone fósforo a la molécula que pasó. ¿Por qué? Porque es un receptor de tipo quinasa. Tiene dominio quinasa. Entonces cualquier molécula que pase cerca de allí, el receptor le va a poner fósforo. De eso se trata esa receptor. Entonces, dentro de la transducción de la señal, o sea, dentro de la ruta química que se realiza dentro de la célula diana, existe algo llamado la cascada de fosforilación. La cascada de fosforilación es cuando las quinasas ponen fósforos de manera consecutiva. Una quinasa le pone fósforo a la otra, y le pone fósforo a la siguiente, y le pone fósforo a la siguiente, y así, una cascada de fosforilación. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno le pone fósforo a una molécula, la molécula se activa, se prende, se activa, si tú le pones fósforo. Pero si tú le quitas, se apaga, se desactiva. Por eso se llama interruptor molecular, porque es como el interruptor de la luz, que se prende y se apaga. Si tú le pones fósforo, se activa, y si tú le quitas, se desactiva. La molécula que pone fósforo, la enzima que pone fósforo, ¿cómo se llama? Quinasa. Y la que quita el fósforo, ya la vimos, ya la dije. 13, 14, 15. Apunta, fosfatasa. La fosfatasa. Ella quita el fósforo. Dentro de la transducción de la señal también existe algo denominado la amplificación de las señales. Esto explica por qué dosis tan pequeñas de medicamentos generan un actuar en personas tan grandes como nosotros. Por ejemplo, cuando uno toma prednisona, dice prednisona 5 miligramos. A ver, tú explícame cómo 5 miligramos, que es un poquito, puede generar un efecto en una persona, no sé, pues de 70 kilos. O cuando a una persona se le detiene el corazón y el médico le dice, ponle 5 de epi, de epinefrina. Eso es 0.5 mililitros de epinefrina. Para revivir el corazón de una persona de 70 kilos. ¿Por qué la dosis es tan chiquita? Porque las células diana tienen la característica de realizar la amplificación de la señal. Una sola molécula puede generar varias, donde una genera varias, donde otra genera varias, y así, amplificando la señal. Por eso es que las dosis de medicamentos son bajos. Por eso, porque las células diana tienen la característica de poder amplificar las señales. ¿Ok? Bien. Entonces, dentro de las rutas químicas, yo te dije que en algunos casos son necesarios los segundos mensajeros. Segundos mensajeros hay un montón, hay más de 500 segundos mensajeros. Este semestre te pedimos que te aprendas 4. Mira, 4 más. El primero, AMP cíclico. Apunta, AMP cíclico, flechita. La flechita significa que activa algo. El AMP cíclico activa a la proteína quinasa A. AMP cíclico, flechita, proteína quinasa A. ¿Ok? Siguiente. GMP cíclico, flechita, proteína quinasa G. Proteína quinasa G. Y también abre los canales para iones positivos en las células de los bastones de los ojos.
sea, el GMP cíclico abre los canales positivos para iones positivos de las células de los bastones de los ojos. Eso lo vamos a usar más adelante para explicar por qué ves. Para la célula de los bastones. Entonces, el GMP cíclico activa proteína quinasa G y a la vez abre los canales para iones positivos en las células de los bastones de los ojos. Siguiente, diacilglicerol, DAG, diacilglicerol. Él activa, flechita, proteína quinasa C. Diacilglicerol activa a la proteína quinasa C. ¿Okay? Y el último, inositol 1,4,5 trifosfato, el IP3, él abre el canal de calcio del retículo endoplasmático. ¿Qué retículo? ¿Liso o rugoso? ¿Cuál? Liso, porque el liso almacenaba el calcio, eso ya lo vimos en organelas. Entonces, IP3, inositol 1,4,5 trifosfato, abre el canal de calcio del retículo endoplasmático liso de las células. Entonces, AMP cíclico activa proteína quinasa A, GMP cíclico activa proteína quinasa G, abre los canales para iones positivos de la célula de los bastones de los ojos, diacilglicerol activa proteína quinasa C y el IP3 abre los canales de calcio del retículo endoplasmático liso. ¿Ok? Liso. Bien. Entonces, para poder entenderlos hay que saber cómo se forman. Vamos a ver primero cómo se forman estos dos, diacilglicerol e inositol 1,4,5 trifosfato. Para ello debemos recordar nuevamente nuestra clase de membrana, porque esta es la membrana plasmática de la célula diana. ¿Okay? En la membrana plasmática nosotros dijimos que habían fosfolípidos y habían 4 fosfolípidos importantes. Empieza fosfatidil, Serina. serina, fosfatidil, etanolamina, fosfatidil, Inositol. inositol y fosfatidil, Glicerina. colina. Ah, colina. ¿Ya? ¿Cómo era la forma del fosfolípido? 2 colas de Ácido graso. ácidos grasos, una cabeza de Glicerol. glicerol, un grupo fosfato y el radical que podía ser inositol, colina, serina, metanol. Muy bien. Vamos a quedarnos con el fosfatidil inositol. Acá está, mira, 2 colas de ácidos grasos, cabeza de glicerol, grupo fosfato, inositol. ¿Pero qué le ha pasado? Ha venido una quinasa y le ha puesto 2 fósforos. 1, 2. Entonces ahora se llama fosfatidil inositol 4,5 bifosfato. Fosfatidil inositol 4,5 bifosfato. Vino la quinasa y le puso 2 fósforos. Este fosfatidil inositol 4,5 bifosfato se va a encontrar con esta proteína que se llama la fosfolipasa severa. Si ella se llama fosfolipasa, ¿qué crees que rompe? Fosfolípido. Al fosfolípido, qué inteligente los alumnos, muy bien, lo rompe así, mira. Lo rompe. Lo que se queda pegado a la membrana es el diacilglicerol y lo que se queda en el citoplasma es el IP3. El inositol 1,4,5 trifosfato. Aquí están los 2 segundos mensajeros. Diacilglicerol activará la proteína quinasa C y el IP3 abrirá el canal de calcio del retículo endoplasmático liso de la célula diana. Así se forman estos segundos mensajeros. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se forman ellos dos, AMP cíclico y GMP cíclico. Primero, AMP cíclico. El AMP cíclico nace del ATP, que tiene 3 fósforos, porque es adenosintrifosfato. Entonces va a venir una enzima que se llama adenilciclasa. La adenilciclasa va a quitar 2 fósforos y el que queda va a formar un enlace
con el azúcar. Y tú ya viste ese enlace. ¿Cómo se llama el enlace que forma el fósforo y el azúcar? Fosfodiéster. Es decir, la N-ciclasa forma un enlace fosfodiéster que genera un ciclaje, se cierra la molécula. Y por eso se llama AMP cíclico. ¿Okay? Para el GMP cíclico es igualito. Empezamos con GTP, utilizamos una guanil ciclasa, ella quita 2 fósforos y hace el enlace fosfodiéster para generar el GMP cíclico. Ahora, tanto AMP cíclico como GMP cíclico provienen de moléculas energéticas. Eso quiere decir que cuando se termine la ruta metabólica, se genere la respuesta, a AMP cíclico y a GMP cíclico hay que reciclarlos para que puedan ser utilizados como energía. ¿Por qué? Porque como vimos en Krebs, la cadena transportada de electrones, a la célula le cuesta mucho hacer energía. Entonces la célula no está para desperdiciar energía. Entonces, ¿qué ocurre? El AMP cíclico tiene que romper el enlace fosfodiéster para convertirse en una AMP normal. Para ello se encuentra la enzima fosfodiesterasa, porque si no es fosfodiesterasa, rompe el enlace de fosfodiéster. Sería la fosfodiesterasa de AMP cíclico o fosfodiesterasa de GMP cíclico. ¿Okay? Y eso permite que el segundo mensajero retorne a ser una molécula de tipo energético. Bien, ahora que ya sabemos de dónde salen los únicos 4 segundos mensajeros que estamos pidiendo este ciclo, que son 4 más, entonces vamos a poder ver cuáles son las respuestas. La primera tabla nos habla de las respuestas que son mediadas por el segundo mensajero AMP cíclico. Entonces, quiere decir que primero, para que se forme el AMP cíclico, tiene que venir un ligando, ¿correcto? Esos ligandos son ellos, estas hormonas: adrenalina, glucagón, vasopresina, adenocorticotrópica, hormona estimuladora de la tiroides, la paratiroidea, la luteinizante. Las hormonas, ellas se van a unir al receptor ¿de quién? ¿De qué célula? Diana. Las células diana son ellas. La célula del hígado, del músculo esquelético, del cardíaco, del tejido adiposo, del riñón, de la tiroides, del hueso, del ovario, de la corteza cerebral. Entonces, cada hormona se une al receptor de la célula de estos tejidos. ¿Y qué hacen estas células? Estas células forman al segundo mensajero AMP cíclico. Y cuando se forma el AMP cíclico dentro de estas células, el AMP cíclico, ¿qué activa? Yo te dije que pusieras con flechita. ¿Qué activa el AMP cíclico? La proteína quinasa A. Y como ella es quinasa, ¿qué pone? El fósforo. Ella le va a poner fósforo a varias moléculas haciendo una ruta. Y al final vamos a obtener respuestas. Por ejemplo, si es en el hígado, la degradación del glucógeno. Si la adrenalina llega al músculo esquelético, se degrada el glucógeno también. Si la adrenalina llega al músculo cardíaco, aumenta la contracción muscular, el latido cardíaco. Si la adenocorticotrópica, por ejemplo, llega al tejido adiposo, se cataboliza el glicerol. Si la vasopresina llega a la célula del riñón, aumenta la permeabilidad del agua a nivel de las células epiteliales. Si llega la hormona estimuladora de la tiroides libera las hormonas tiroideas. Si la paratiroidea llega a la célula de los huesos hacen resorción de calcio para que crezcan fuertes y sanos con calcio. Si la luteinizante llega al ovario, las células del ovario secretan al estrógeno, que es una hormona esteroidea. Si la adenocorticotrópica llega a la corteza suprarrenal, entonces se incrementa la secreción de glucocorticoides que sirven para los procesos inflamatorios. Entonces, todas esas respuestas se dan porque el ligando llegó al receptor de estas células diana, se formó el AMP cíclico que activó a la proteína quinasa A, que generó una serie de rutas que terminaron en estas respuestas.
DAF, el diacilglicerol. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, cuando llega un ligando a las plaquetas de la sangre, ejemplo, las citoquinas, ellas llegan cuando nosotros nos hacemos cortes, heridas. Entonces, ellas llegan a los receptores de las plaquetas. Entonces, ¿qué hace la plaqueta? La plaqueta empieza a formar diacilglicerol, que activa proteína quinasa C, que hace su ruta, y eso genera que a nivel de todo nuestro cuerpo se empieza a liberar serotonina. ¿Y por qué? Porque cuando tú te cortas y sientes dolor, la serotonina disminuye el dolor, y eso ocurre cuando las plaquetas empiezan a tapar la herida, cuando se empieza a formar la costra. O cuando el mastocito recibe una molécula, un ligando alergeno. Entonces el mastocito forma diacilglicerol, que activa proteína quinasa C, que hace su ruta y genera la liberación de la histamina. O por ejemplo, cuando el páncreas recibe por ligando un azúcar en la célula del páncreas. Entonces de la célula del páncreas forma diacilglicerol, que activa proteína quinasa C, se hace una ruta y eso genera la segregación de la insulina. O cuando, por ejemplo, el músculo liso recibe un ligando, un nutriente, un alimento, las células del músculo liso de nuestros intestinos forman diacilglicerol, que activan proteína quinasa C, hace su ruta y eso genera la contractilidad del músculo, contracción muscular. ¿Para qué? Para que se degrade el bolo alimenticio, por eso es que el estómago se mueve cuando degrada el alimento. Entonces de esa manera vamos a obtener distintos tipos de respuestas con otro segundo mensajero. Y cuando el segundo mensajero es IP3, por ejemplo, tenemos acá al músculo liso vascular, que es el músculo que rodea las arterias, venas, capilares, y cuando se mueve ayuda al bombeo del flujo sanguíneo. Y tenemos el músculo liso gástrico, que es el músculo del intestino. Entonces cuando llegan, por ejemplo, ligandos, ¿no? Por ejemplo, al liso vascular puede llegar la adrenalina, y al liso gástrico, por ejemplo, residuos del jugo gástrico, que actúan como ligandos. Entonces ellos llegan y en estas células se forma el IP3. ¿Y el IP3 qué hacía? Habría que el canal de calcio del retículo endoplasmático liso. Entonces las células de estos músculos se llenan de calcio. Si tú te acuerdas, contracción muscular, bien claro decía la canción que nosotros necesitamos el calcio para que la troponina y la tropomiosina liberen el espacio de la actina, se unan a la cabeza de miosina y se dé la contracción muscular. ¿De dónde salía el calcio? De acá, por el IP3. ¿Ves? Ahora no tiene sentido y se da la contracción muscular. El moho deslizante. ¿Tú has visto el moho? ¿Cuándo aparece el moho en la pared? Cuando hay humedad, ¿correcto? Entonces un día hay un poquito de moho y al día siguiente hay un montón, ¿no es cierto? Y va creciendo, hasta el techo llega. ¿Y cómo hace? O sea, aparece por arte de magia. ¿Qué hace? Comenzando, el moho, ¿eucariota o procariota? Eucariota. Es honguito. Eucariota. Entonces, el ligando que el moho recibe es el agua, por la humedad de la superficie. Entonces el moho, al recibir el ligando, genera IP3, que abre el canal de calcio de su retículo, y el moho se llena de calcio. ¿Y qué ocurre? La polimerización de la actina, y también se forma otro segundo mensajero que es el GMP5. Pero quedémonos con la polimerización de la actina, que tú también ya viste el día que hicimos citoesqueletos. Cuando la actina se polimerizaba, ¿crecía o se cortaba? Sí. ¿Te acuerdas cómo se movía la ameba? Sí. Crecía. Se polimeriza, se despolimeriza. Decía. Ajá, Se se polimeriza. expandía. El moho hace esto. Expande. Se expande. Por eso es que el moho ocupa varios lugares. Las plaquetas de la sangre, lo que te explicaba, por ejemplo, cuando hay una injuria, un daño, las citoquinas llegan a la plaqueta de la sangre, pero cuando libera IP3 y se abre el canal de calcio, la plaqueta se llena de calcio. Y la plaqueta cambia su forma y se agrega para desarrollar el trombo.
pasar. Ah, Cambia de color, se pone blanco. ¿Ya? Es un mecanismo de defensa. ¿Ok? Ya, ahora. ¿Y cómo sabe la salamandra que es blanco? ¿Fue al colegio, le enseñaron que era blanco? ¿Inicial? no. ¿Cómo sabe? ¿Tuvo clase de color? No. ¿Red y rojo, blue, azul? Así, no, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿cómo hizo? Por la longitud de onda de la luz. ¿Qué sucede? El bastón de la salamandra, que son unas células del ojito de la salamandra, ellas reciben un ligando, la luz, que se une a un receptor, rodopsina se llama, que lo vamos a ver en un ratito. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de él se genera, dentro de los bastones se genera el IP3 y se abre el canal de calcio del retículo y se libera el calcio. Entonces el bastón está lleno de calcio. Entonces cuando el bastón se llena de calcio, la longitud de onda de la luz que llega puede ser medida por esos bastones, mandar el impulso nervioso a la corteza cerebral para hacer que los pigmentos a nivel de las células del epitelio cambien de acuerdo a la longitud de luz. Pero todo eso es por el IP3. El ovocito de Xenopus. Xenopus es una ranita. Vamos a contar la historia de Xenopus. Cuando Xenopus hembra se quiere juntar con Xenopus macho, no es que se junten para generar renacuajitos. Xenopus hembra libera los ovocitos al estanque y Xenopus macho libera el semen al estanque. Como todo semen tiene un carbohidrato, fructosa. La fructosa llega al receptor de la célula diana, que en este caso es el óvulo de la ranita, del Xenopus. ¿Y qué hace el óvulo? Empieza a formar el IP3 y abre el canal de calcio en su retículo y el óvulo se llena de calcio. Cuando el óvulo se llena de calcio, la membrana por dentro es positiva o negativa. O sea, normalmente, ¿cómo es la membrana? Negativa por dentro, positiva por fuera. Pero si yo lleno al ovocito de calcio, que es positivo por dentro, la carga de la membrana cambia, ¿cierto? Se vuelve positiva por afuera y negativa, positiva por adentro y negativa por afuera. Eso se llama despolarización. Y solamente cuando la membrana del óvulo se despolariza, el espermatozoide puede fecundar. Solo cuando se despolariza. O sea, solamente cuando el retículo endoplasmático liso libera el calcio. Eso ocurre con el ovocito de Xenopus. Con el huevo del erizo de mar, tenemos un erizo de mar hembra y un erizo de mar macho. Si ellos quieren formar ericitos, no pueden hacer esto, se hincan, tienen espinas. No pueden. Entonces, ¿qué hace? El erizo de mar hembra libera sus óvulos al mar, el erizo de mar macho libera el semen al mar. La fructosa sirve de ligando para el receptor del óvulo del erizo de mar hembra. Se forma el IP3, se abre el canal de calcio y el óvulo de la hembra se llena de calcio. Y la membrana se despolariza para que el espermatozoide del erizo macho lo fecunde. Pero hay algo que también ocurre, la reacción cortical. ¿Qué significa? Debemos tener en cuenta que ese pobre óvulo está en medio del mar. ¿Y el mar qué tipo de medio es? Tipo de medio hipertónico. Y cuando el ovocito está en un medio hipertónico, ¿qué le pasa? Se hincha, se deshidrata, crenación. ¿Cómo se llama? Crenación. Para evitar eso, se genera una reacción cortical. ¿Correcto? Porque de nada le va a salir al espermatozoide presentando un óvulo deshidratado. En la glándula lacrimal, ¿alguno de ustedes ha estado expuesto a alguna bomba lacrimógena? ¿Ha sentido? Levante la mano. Ok, sí. Sin embargo, seremos caseritos. Resulta que los gases son ligandos, ¿ok? Y se unen a los receptores de las células dianas de la glándula lacrimal. Se forma el IP3, se abre el canal de calcio, ¿correcto? Y la célula de la glándula lacrimal tiene calcio. Tanto así que aumenta la corriente de potasio también. O sea, el canal de potasio, ante la abundancia de calcio, empieza a salir el potasio porque ya hay bastante calcio y calcio es más 2 todavía, potasio es más 1, entonces el potasio se va. Sale. Y esas son las lágrimas, por eso la lágrima es salada, no por cloruro de sodio. Si fuera por cloruro de sodio te quemarían los ojos. Es por el potasio.
tiene 4 subunidades, 2 alfa, una beta y una gamma, una sigma, perdón. Se une a la acetilcolina y este de acá, al unirse, apertura el canal, permitiendo el paso de iones. Esos iones son los iones sodio. Este receptor es un canal de sodio, por si acaso. Como GABA era canal de cloro, este es canal de sodio. ¿Ok? Canal de sodio. El receptor acoplado a proteína. Este receptor tiene 7 dominios y está lejos de la proteína. La proteína G, como ya nos explicaron nuestros compañeritos, tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma, y reemplaza su GDP por GTP para activar una proteína efectora que será la encargada de formar a los segundos mensajeros. Entonces, nosotros, dentro de la clase y del curso, solamente necesitamos que te aprendas algunas proteínas efectoras. Así que vamos a poner proteínas efectoras, no puntos. Te voy a dictar. La primera es adenilciclasa. Esta es una proteína efectora que vas a necesitar. Adenilciclasa. La segunda se llama fosfolipasa C. Fosfolipasa C. Y la tercera se llama guanilciclasa. Tenemos 3, ¿no? Adenilciclasa, fosfolipasa C y guanilciclasa. Guanilciclasa. Sí, de guau. Guau. G-U-A, no W. Guanilciclasa. Bien. Entonces, las proteínas efectoras se encargan de formar a los segundos mensajeros. A ver, adenilciclasa, ¿a quién forma? Ya lo vimos, ¿ah? Acá, mira. Adenilciclasa formaba AMP cíclico. ¿Lo ves? Ya. Adenilciclasa, ¿quién forma? AMP cíclico. Jálale la flechita. Flechita, AMP cíclico. Guanilciclasa, ¿a quién forma? GMP cíclico. Muy bien, GMP cíclico. Y fosfolipasa C, que ya la vimos también, mira acá. ¿Qué formaba? Diacilglicerol e IP3. ¿Ves? Formaba estos dos. Bien. Mis, o sea que yo necesito 3 efectoras para formar a mis 4 segundos mensajeros que me tengo que aprender este ciclo. Sí. ¿Es bien fácil? Entonces, adenilciclasa forma MP cíclico, guanilciclasa MP cíclico y fosfolipasa C forma diacilglicerol e IP3. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el receptor acoplado a proteína G? El receptor está lejos de la proteína G. Cuando viene el ligando, la proteína G se une al receptor. Reemplaza el GDP por GTP y la subunidad alfa viaja a la proteína efectora. ¿Qué proteínas efectoras tenemos? Adenilciclasa, fosfolipasa C y guanilciclasa. La subunidad alfa viaja a cualquiera de ellas para que ellas formen a los segundos mensajeros. AMP cíclico, GMP cíclico, IP3 o DAO. Entonces, la proteína efectora forma los segundos mensajeros y ellos van a continuar la ruta para generar la respuesta. ¿Correcto? ¿Y qué pasa con la subunidad alfa? Bueno, la subunidad alfa pierde un fósforo, su GTP, se vuelve GDP y se vuelve con sus compañeritas, con las subunidades de la proteína. Se regresa. Pero antes de terminar todo ello, ¿a quién había que eliminar? Al ligando, porque si no la respuesta sería infinita. Para eliminar al ligando necesito una quinasa, la GRK, que es la quinasa del receptor acoplado a proteína G. Y como es quinasa, pone fósforo. Ella le va a poner 2 fósforos al receptor. Esos 2 fósforos provienen de ATP, de 2 ATPs. ¿Y por qué le pone fósforo al receptor? Para que sea reconocido por una molécula llamada arrestina, que es una molécula que se encuentra también dentro de la célula diana. ¿Y qué va a hacer la arrestina? ¿Cuál es la función de la arrestina? La arrestina tiene
función que el receptor suelte al ligando. Esa es la función de la restina. Entonces, viene un ligando, se une al receptor, viene la proteína G, reemplaza el GDP con GDP, la unidad alfa viaja a la proteína efectora, se forman los segundos mensajeros que siguen su ruta para las respuestas, y luego la unidad alfa vierte el fósforo su GDP, se transforma en GDP y regresa con las otras subunidades de la proteína. Mientras tanto, una quinasa le pone 2 fósforos al receptor para que la restina reconozca el receptor y la restina haga que el receptor suelte al ligando. ¿Y cómo hace la restina para que el receptor suelte al ligando? Acá está la restina que ha reconocido los fósforos del receptor. Esta restina va a realizar este transporte que tú ya lo viste, que necesitaba clatrina. ¿Cómo se llama? Pinocitosis. ¿Qué? Pinocitosis. Fagocitosis. No, pinocitosis. Pinocitosis. Endocitosis. ¿Qué mitosis? Mediada por receptores. Mediada por receptores, ¿no? Una invaginación donde participaba la clatrina. Entonces, esta invaginación genera un endosoma, lo que hace que la restina se suelte y participe de rutas como la RK, que es una ruta MAP quinasa, que la vamos a ver en la otra clase porque es una ruta relacionada al control del ciclo celular. Entonces, en la otra clase vamos a volver a ver a la restina porque participa de las rutas del control del ciclo. ¿Y qué pasa con el receptor? Tiene 2 opciones: se recicla, o sea, regresa a la membrana, o, como esto es una endocitosis, se une un lisosoma y el lisosoma degrada al receptor. Es otra opción. Y así es como termina la comunicación de receptores acoplados a la mediación. Y el otro es el receptor asociado a enzimas, donde está el receptor tirosina quinasa, serina treonina quinasa. Dijimos que eran receptores formados por 2 unidades que cuando llegaba el ligando se juntaban. Y lo primero que hacían era autofosforilarse, se ponían fósforo entre ellos. Y luego activaban lugares de tipo quinasa, de tal manera que cuando una molécula pasaba por ahí, le ponían fósforo a la molécula que pasaba por ahí. Entonces, cualquier molécula que pasaba cerca del receptor se llevaba su fósforo de regalo, porque el receptor era de tipo quinasa. Estos receptores son súper fáciles de aprender porque llevan el nombre de su propio ligando. Por ejemplo, si el ligando se llama factor de crecimiento epidermal, el receptor se llama receptor del factor de crecimiento epidermal. ¿Qué hace? Estimula la supervivencia celular, el crecimiento, la proliferación y la diferenciación de varios tipos celulares y actúa como una señal inductora del crecimiento y del desarrollo. Si el ligando es insulina, el receptor es el receptor de la insulina. ¿Y qué hace? Estimula que las células utilicen más a los carbohidratos para bajar la cantidad de azúcar en sangre y también ayuda a la síntesis de proteínas. El ligando factor de crecimiento de tipo insulina, su receptor es el receptor 1 del factor de crecimiento de tipo insulina, que nada tiene que ver con la insulina, nada tiene que ver con el azúcar. Dice, ¿por qué le pusieron así? Porque su estructura molecular se parecía y no se les ocurrió otra idea que ponerle de tipo insulina. ¿De qué se encarga? El crecimiento celular y la supervivencia celular. El factor de crecimiento nervioso, su receptor debería llamarse, ¿no? Receptor del factor de crecimiento nervioso, pero se llama receptor TRK, que significa receptor tirosina quinasa. Lo que pasa es que fue el primerito que se descubrió y los científicos pensaron que ya no iba a haber más, no pensaron que iban a haber otros. Entonces no se les ocurrió mejor idea que dejarlo con el nombre. El receptor tirosina quinasa, en honor a que fue el primero descubierto. Él estimula la supervivencia y también el crecimiento de algunas hormonas. El factor de crecimiento derivado de plaquetas se une a su receptor de crecimiento derivado de plaquetas,
¿qué hace? Estimula la proliferación y la diferenciación de los monocitos y los macrófagos. El factor de crecimiento fibroblástico se une al receptor del factor de crecimiento fibroblástico y estimula la proliferación de varios tipos celulares, inhibe la diferenciación de algunos precursores celulares y actúa como señal inductiva a nivel del desarrollo. El factor de crecimiento endotelio vascular, cuando se une a su receptor del factor de crecimiento endotelio vascular, ocasiona la angiogénesis, que es la formación de los vasos sanguíneos. Esto se ve en mayor profundidad durante el proceso del cáncer, porque el tumor le encanta hacer angiogénesis. Tiene un montón de factor de crecimiento endotelio vascular. Es por eso que los tumores se llenan de vasos sanguíneos para poder nutrirse. Y cuando tienen muchos vasos sanguíneos, su extirpación es muy difícil por la cantidad de vasos que tiene alrededor. La efrina hace lo mismo, hace angiogénesis, genera angiogénesis, pero también genera la migración de los axones y las células guía. ¿Qué significa? Nosotros cuando nacemos, nuestro cerebro no ha crecido completamente, tiene hasta los 5 años para poder crecer. ¿Qué significa? Que todas las neuronas están al centro del cerebro y tienen los primeros 5 años de vida del individuo para migrar, para llegar hasta la corteza cerebral. Entonces, a los 5 años, algunas neuronas llegarán, otras no llegarán. Pero ¿qué es lo que sí ocurre? Que las células que están a nivel de tu corteza cerebral, ¿correcto? A las que lleguen son las que te van a acompañar toda tu vida. Te digo, algunas llegarán, otras no llegarán. Es por ello que hoy por hoy, en edad temprana, está de moda lo que viene a ser la estimulación temprana, porque eso permite la migración celular, estimula esa migración celular hacia la corteza cerebral. Bien. Entonces, ¿cómo las proteínas G están implicadas clínicamente? Tenemos, por ejemplo, aquí al glucagón. ¿Cuál es la función del glucagón? A ver. ¿Qué hace el glucagón? ¿De qué se encarga el glucagón? ¿Es una reserva para los músculos? No, ese es el glucógeno. El glucagón. A ver, ¿a qué paciente le das glucagón? Paciente con diabetes. Al diabético, no, normal. Hipoglucémico. Al hipoglucémico, muy bien, claro. Lo que pasa es que el glucagón aumenta la cantidad de azúcar en sangre, que es de la azúcar. Entonces, el glucagón, cuando le dan en medicina, viene en una jeringa y uno hace esto, se inyecta cerca del hígado, para que pueda llegar más rápido. Entonces, el glucagón es un ligando que llega a la célula del hígado, que es una célula diana, que tiene un receptor acoplado a proteína G. La proteína G reemplaza su GDP por GTP y la unidad alfa viaja a donde la denilciclasa para activarla. La denilciclasa, ¿qué segundo mensajero producía? AMP. Sí. ¿Y qué activaba el AMP cíclico? Proteína quinasa. Proteína quinasa A. Bien, entonces esta proteína quinasa A, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ponerle fósforo, como es quinasa, a la fosforilasa, a la glucogenofosforilasa, así sucesivamente generando una ruta. Entonces, al final, la glucogenofosforilasa que está activa va a romper al glucógeno, porque el glucógeno es la reserva que está en la célula del hígado, ¿cierto? Entonces, agarra el glucógeno y lo rompe, haciendo que el glucógeno se transforme en glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato y finalmente glucosa, la cual saldrá del hígado a la sangre para aumentar la cantidad de glucosa en sangre. ¿Correcto? Bien. Pero ¿qué ocurre si ya el nivel de glucosa en sangre del individuo está a cierto nivel y ya no queremos que siga subiendo? Entonces, la proteína quinasa A va a ponerle fósforo a una enzima llamada glucógeno-sintetasa. ¿Qué hará la glucógeno-sintetasa? Glucógeno-sintetasa. ¿Qué sintetiza? El Glucógeno. Muy bien. Ella sintetiza el glucógeno. Y habíamos quedado que si yo le pongo fósforo a una molécula, ¿la activo o la desactivo? Activas.
pero este paso es la excepción a la regla, porque cuando proteína quinasa le pone el fósforo, lo inactiva. Esta es la excepción. Y si yo inactivo a glucógeno sintetasa, ¿hay glucógeno? No. Y si no hay glucógeno, no hay glucosa. Y ya no sube el azúcar de sangre. Otra cosa que puede ocurrir dentro del hígado es que le falten enzimas. Por ejemplo, le puede faltar la glucogenofosforilasa, la fosforilasa quinasa. Y si eso ocurre, la proteína quinasa entra al núcleo y le pone fósforo a factores de la transcripción para que realice transcripción, su mensajero, con su caperuza, su policapiá, y se genere la traducción y síntesis de las enzimas que le falten a esta célula. Y cuando ya la célula haya generado su respuesta fisiológica y todo ello, y ya no necesitemos al AMP cíclico, la fosfodiesterasa romperá el enlace fosfodiéster y lo volverá a convertir en un simple AMP. Eso es lo que ocurre a nivel del hígado. ¿Qué ocurre a nivel del músculo? Cuando un ligando, por ejemplo la adrenalina, por ejemplo, se une a un receptor adrenérgico, que es un receptor acoplar a proteína G. La proteína G reemplaza su GDP por GTP y la unidad alfa viaja a activar a esta proteína efectora, fosfolipasa C. ¿Recuerdas? Y ella, ¿qué va a hacer? Va a romper al fosfatidilinositol 4,5 bifosfato. Señorita, ¿quiere atender? O sea, con su compañerito afuera, porque hace rato estamos entre broma y broma. ¿Se puede sentar atrás mejor? Porque lo distrae al compañerito ahí, se siente sin necesidad. O se puede abrir mejor. Porque yo Entonces, cuando el ligando se une al receptor, la proteína se acerca, se reemplaza el GTP y la unidad alfa viaja a activar a la proteína efectora, fosfolipasa C. Y ella era la que utilizaba el fosfatidilinositol 4,5 bifosfato, lo rompía y formaba a los dos segundos mensajeros, ¿no? Diacilglicerol, el GAP y el IP3. ¿Qué hacía el IP3? Habría el canal de entonces la célula muscular se llena de calcio, porque el calcio sale del liso. Y eso permite que la troponina y la tropomiosina liberen eritrocitatina, ¿correcto? Para que venga la cabeza miosina y realice la contracción muscular. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Ahora, ¿existen otro tipo de estímulos? Bueno, mira, acá está el de la adrenalina, que se unía al receptor adrenérgico que te decía, pero también ocurre que cuando la adrenalina se une al receptor adrenérgico, la proteína G reemplaza su GDP por GTP y la unidad alfa viaja a la proteína efectora adenilciclasa. ¿Qué segundo mensajero forma adenilciclasa? AMP cíclico. ¿Y el que activa? la proteína quinasa. Proteína quinasa A. Y genera una ruta, ¿ok? Entonces esa ruta permite la degradación del glucógeno, por ejemplo, en el hígado. Este de acá nos habla de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se une al receptor de la serotonina y se genera el segundo mensajero de adenilciclasa, que formará MP cíclico, que activará proteína quinasa A, hace su ruta, y la respuesta es esta, mira, sensibilización conductual y aprendizaje de la Aplicia. Vamos a contar la historia de Aplicia. Aplicia es un caracol gigante. Entonces los neurobiólogos lo que querían hacer era enseñarle a la Aplicia a caminar en línea recta. Ponían una línea y ponían a la Aplicia. Camina, de eso. Y la Aplicia se iba así. ¿Me entendía? Pues es un animal. Piensa. Entonces los neurobiólogos, porque son neurobiólogos ya, no se les ocurrió mejor idea que pensar, ¿no? El ser vivo aprende mejor contento. Es cierto, ¿no es cierto? El alumno aprende mejor si está feliz. Entonces ellos se les ocurrió, el ser vivo aprende mejor contento. Entonces, ¿cómo ponemos contenta a la Aplicia? Bueno, comida
para que eso no se les ocurrió. Pero para que esté contenta, ¿sí? Para generar felicidad, el neurotransmisor de la felicidad es la serotonina. Entonces les ocurrió mejor idea que poner a la Alicia con otra Alicia. Los prepararon para que hagan sus cosas ahí. Son hermafroditas, por cierto. Sacaron a la Alicia, la pusieron ahí, caminaba. Aprendió a caminar en línea recta. Eso explica que la serotonina, aparte de ser un neurotransmisor que se activa cuando nosotros sentimos felicidad, se une al receptor y gracias a la denilciclasa se genera esa ruta que trae como respuesta la sensibilización de la conducta y el aprendizaje. El de la luz, correcto, lo vamos a explicar ahorita con un gráfico porque habla de la rhodopsina, que es un receptor de la luz que nosotros tenemos en los bastiones de los ojitos. Vamos a pasar al complejo antígeno inmunoglobulina E, que es un complejo que se forma cuando uno tiene una alergia. Él se une al receptor del mastocito. Y el mastocito es la célula diana que va a activar la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, ¿qué segundo mensajero forma? Diacilglicerol, dial IP3. El diacilglicerol que activa proteína quinasa C. Y el IP3 que hacía eso hace que se secrete la histamina por parte del mastocito y se genere la reacción alérgica. ¿Okay? El péptido FMR es un ligando que se va a unir al receptor quimiotáctico de organismos unicelulares. Entonces, este organismo unicelular va a activar a la fosfolipasa C, se va a formar el DAR, el IP3 y esa es su respuesta, que es la quimiotaxis. El movimiento de esas células hacia una sustancia química. La acetilcolina, cuando llega al receptor muscarínico de la célula del músculo, ¿correcto? ¿Qué es lo que hace? Genera la activación del conducto de potasio. Si bien es cierto, el conducto de potasio no forma un segundo mensajero, sino que permite la salida del potasio por parte de la célula, es un receptor, el muscarínico, acoplado a proteína G, a pesar de no activar un efector que sintetiza un segundo mensajero. El conducto de potasio solo permite la salida del potasio por parte de la célula muscular. Y cuando una célula se queda sin potasio, se muere. Por eso es que la célula muscular disminuye la velocidad de la cardíaca. Es por ello que cuando uno va y revisa a los pacientes, dentro de los iones más importantes que debe ver es el nivel de potasio. Porque si las células se están quedando sin potasio, se van a apagar, se van a morir. Pues tú le tienes que suministrar potasio al suelo. Por eso es importante el nivel de potasio. Bien, acá tenemos dos tablitas de enfermedades. Estas de acá son las enfermedades relacionadas a la proteína G y estas relacionadas a los receptores. Cuando la proteína G se daña por alguna mutación, es más grave que se dañe el receptor. O sea, esta de aquí es más grave. ¿Por qué? Porque cuando la proteína G muta, la enfermedad es en todo el cuerpo. En cambio, cuando muta el receptor, la enfermedad es en algún órgano específico, un tejido específico, ¿correcto? Dentro de las enfermedades donde lo que ha mutado es la proteína G, tenemos las osteodistrofias que se dan en todo el cuerpo, involucran no solamente el nivel óseo, sino también muscular, piel, etc. Macular molbrae, que son unas manchas cafés en todo el cuerpo, tumores, ¿no? A nivel de la hipófisis y la tiroides, que hacen que la persona crezca mucho o se vuelva muy enana, tumores suprarrenocorticales y ováricos que alteran las hormonas, ¿correcto? Que hacen variaciones a nivel endocrino en todo el cuerpo, pubertad precoz combinada, que es cuando las personas no tienen definidas las gónadas, entonces tienen ambas, es decir, tienen vulva y tienen testículos a la vez, por eso es una pubertad precoz combinada. ¿Okay? En cambio, cuando falla el receptor, por ejemplo, cuando falla BOPCAR1, se genera la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que es una afección netamente al hueso. Cuando falla también
Popper 1, pero la alteración del ritmo homocigota se da el hiperparatiroidismo neonatal, o sea, lo malo está en la paratiroides, solamente ahí. Cuando se da una mutación en el receptor de la tirotropina, hay un hipertiroidismo, o sea, falla solo la tiroides. Cuando falla el receptor de la hormona luteinizante, hay una pubertad masculina precoz, que significa que el varón desarrolla los testículos en mayor tamaño a una edad muy temprana. Cuando falla el receptor B2 de la vasopresina, se genera la diabetes insípida endógena ligada al cromosoma X, que no tiene nada que ver con la diabetes, no tiene nada que ver con el azúcar, ni siquiera que le pusieron así. Lo que pasa es que la ruta se parece. Entonces es una mejor idea porque no le diabetes insípida, pero se relaciona al funcionamiento del riñón y a la filtración de las toxinas que se van a través de la piel. Cuando falla el receptor de la rodoxina, se genera la retinitis pigmentosa, que es cuando nosotros mezclamos el color, por ejemplo, ¿no? Veo azul, plomo, rosado. Entonces, mis ojitos lo mezclan y todos lo veo morado, todos están morados. Esa es la retinitis pigmentosa, es una mezcla de color. Pero cuando falla el receptor de la auxina en los conos, se da el daltonismo, que es cuando confundimos, ¿no?, el rojo con el verde, ¿no? Cuando falla el receptor de la hormona adenocorticotrópica, hay una deficiencia de glucocorticoides y también deficiencia de esta hormona adenocorticotrópica, que genera una alteración en la inflamación de los tejidos. ¿Okay? Bien. Otra implicancia es a nivel visual. ¿Cómo a nivel visual? Nosotros en los ojitos tenemos dos tipos de células, los conos y los bastones. Vamos a hablar de los bastones. Ahorita que tú ves la diapositiva es porque hay luz. Si no hubiera luz, no verías. Cuando la luz llega a los bastones se quedan sin iones dentro. O sea, ahorita tus bastones no tienen ningún ion dentro. Ni sodio, ni potasio, no tienen. Y justamente por eso es que los bastones pueden generar señales eléctricas que lleguen a tu corteza cerebral y te digan, ¿no?, ¿qué color ves? Veo amarillo, veo rojo, ¿qué color ves? Pero eso es solamente porque el cono no tiene iones dentro. ¿Cómo me aseguro de que el cono no tenga iones dentro? Cerrando todos los canales y cerrando todas las bombas. Porque acuérdate que el canal y la bomba generan el flujo de iones. Si yo lo cierro, ya no hay iones. Y eso es lo que ocurre cuando tú ves con la luz. Pero en la noche, cuando estamos a oscuridad o estás en un cuarto bien oscuro, el bastón se llena de iones. Y como se llena de iones, el bastón no puede emitir señales a la corteza cerebral, no puede. Y por eso no ves cuando hay oscuridad, porque el bastón se llenó de iones. Ahora, cuando el bastón se llena de iones, es porque se han abierto los canales, se han abierto también las bombas, ¿correcto? Y los iones han empezado a fluir. ¿Qué cosa abre los canales y todo ello? El GMP cíclico, ese segundo mensajero. O sea, ese segundo mensajero funciona cuando tú no ves. Ese segundo mensajero está en tus bastones cuando tú duermes, cuando es de noche, cuando no hay luz. Pero ahorita no hay GMP cíclico, porque tú ves. Y yo necesito que el canal esté cerrado. Y el canal se cierra cuando no hay GMP cíclico. Entonces, ¿qué pasa cuando tú duermes? En las mañanas, tú estás tranquilamente durmiendo, viene tu mamá y te prende la luz. Vaya a la universidad, te dice. Cuando tu mamita te prende la luz, ahí mismo gritas, mamá, millones. ¿Por qué? Porque la luz hace que tus pobres bastones cierren abruptamente todos los canales. Y
y hacen que la célula pierda los iones. Por eso es que cuando tu mamá te prende la luz, no te duele los ojos, no te lagrimeas. Los iones, pues, mamá, millones me dices. ¿Ya? Y por las noches, cuando tú estás ahí debajo de tu cama con tu celular viendo el TikTok, ¿correcto? Y recién apagas el celular, ¿correcto? Recién el GMP cíclico abre los canales y tus bastones, perdón, se llenan de iones para que tú no veas. Entonces, en los bastones hay un receptor que se llama la rodopsina. Él recibe la luz. Él es un receptor acoplado a proteína G, que reemplaza su GDP por GDP. Y la subunidad alfa activa esta proteína que se llama fosfodiesterasa. ¿Qué hacía la fosfodiesterasa? Rompía el enlace fosfodiéster. Va a romper el enlace fosfodiéster del GMP cíclico y lo va a convertir en GMP. Pregunta: si yo rompo al GMP cíclico, ¿los canales se abren o se cierran? Se cierra. Eso ocurre cuando hay luz. Pero tú puedes tocar la luz. ¿Podemos tocar la luz? ¿Puedes ver la luz? No. ¿No ves la luz? ¿Capta? ¿Tú ves el rayito de luz? No. Capta. No se puede, porque es una longitud de onda. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros nos vamos a dormir después de estar 3 horas, 4 horas viendo el TikTok debajo de tu cama a las 3, 4 de la mañana, porque tienes que levantar a las 6, ¿correcto? Esa luz del celular aún se queda en el receptor rodopsina. Se queda allí, a pesar de que tú apagas la luz, hay un poquito de luz de onda y se queda en la rodopsina. Esa longitud de onda es un ligante y hemos quedado que la respuesta debe terminar. Por ende hay que sacar al ligando del receptor. Para ello viene la quinasa y le pone fósforo a la rodopsina para que venga la arrestina y retire toda la longitud de onda de la rodopsina. En ese momento tú ahí sí ya no ves. ¿Y qué ocurre en ese momento? La guanil ciclasa forma GMP cíclico, el segundo mensajero. Y él permite abrir a los canales, a las bombas, y de esa manera el bastón se llena de iones para que tú no veas y descanses tranquilo, sin ver el TikTok. ¿Okay? Algo parecido sucede a nivel del olfato. El odorante viene a ser un olor, una molécula, que es percibida por las células de nuestra mucosa nasal. Esas células tienen receptores, los receptores del odorante, que son receptores acoplados a proteínas G, que reemplazan su GDP por GDP, y la subunidad alfa viaja a la adenilciclasa, y la adenilciclasa forma el segundo mensajero, AMP cíclico. En este caso, AMP cíclico se va a encargar de abrir el canal de calcio, y calcio entra. Y cuando calcio entra, se abre el canal de cloro, y cloro sale. Entonces, cuando calcio entra, la célula se llena de iones positivos por dentro. Y cuando cloro sale, por afuera, la célula es negativa. ¿Y cómo se llamaba cuando una célula es positiva por dentro y negativa por fuera? Despolarización. Entonces, cuando las células de la mucosa nasal se despolarizan, envían el mensaje a la neurona olfatoria que llega a tu corteza cerebral, y la corteza te puede decir a qué huele. Huele a pollo a la brasa, huele a chanchito al cilindro, huele a Papa John's, ¿qué es Papa John's? Huele a Kentucky Fried Chicken. ¿Okay? El de la toxina del cólera. Vibrio cholerae fue el causante de la epidemia del cólera hace muchísimos años. Vibrio va a las microvellosidades del epitelio gastrointestinal a través del agua o comida que contengan esa bacteria. Entonces, Vibrio genera dos toxinas. Una toxina con dos unidades, la A y la B. Esto genera que a través de un proceso de endocitosis, ¿sí?, el retículo endoplasmático rugoso de las células diana de
final formen una molécula llamada el ARF6, que va a servir como ligando a la proteína que es el receptor acoplado a proteína G. Se activa el receptor, viene la proteína G, reemplaza su PDB por GTP, y la subunidad alfa activa a la denisciclasa, que forma el AMP cíclico, que activa la proteína quinasa A, y como ella es quinasa, le pone fósforo a estas proteínas receptoras, que son canales que permiten la salida de iones, como el amonio, el cloro, el potasio, y también la salida del agua. Entonces, cuando las células del epitelio gastrointestinal pierden todos esos iones y pierden el agua, todos ellos se van al espacio del intestino, a la luz del intestino, y se encuentran con las heces y se mezclan, y eso genera la diarrea propia de Helicobacter. ¿Okay? Y por último tenemos McCune-Albright. McCune-Albright es una enfermedad genética ocasionada por un fallo en el gen GNAS, que es la subunidad alfa de la proteína G. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, McCune-Albright se caracteriza por unas manchas color café en todo el cuerpo, que parecen manchas de nacimiento, pero es ya en todo el cuerpo, así como el vitiligo, pero en marrón. Manchas marrones. Entonces, ¿qué ocurre? En una persona normal, la proteína G actúa normal, no hace su AMP cíclico, su respuesta. Pero en una persona con McCune-Albright, lo que ocurre es que como la subunidad alfa está dañada, es la que está mutada, la formación del AMP cíclico es abundante, hay un exceso de AMP cíclico. Y por ende va a haber un exceso de proteína quinasa A y un exceso de respuesta. Como por ejemplo la síntesis de la melatonina a nivel de las células de la piel. La melatonina es la que da ese tono oscuro, color café, y por eso se forman las manchas. ¿Correcto? Característicos del McCune-Albright. Bien, ¿dudas? Está bonita la clase. Ya, yo pregunto, ¿por qué son importantes los sonidos mensajeros? Amplifican la señal y también permiten una respuesta rápida cuando se activa. Muy bien. Permiten una respuesta rápida. ¿Por qué? Porque ellos ayudan al mensaje y amplifican la señal. Ayudan a la amplificación de la señal. Bien. Leamos esto. Dice, en la comunicación yuxtacrina, la célula emisora sintetiza y secreta el ligando al medio extracelular, el cual vía flujo sanguíneo llega a la célula blanco-diana que lo acopla, transduce y produce una respuesta celular, eliminando posteriormente el mensaje. ¿Es verdadero o falso la premisa? Falso. ¿Por qué falso? Porque tiene que ser contacto físico. Dependiente de contacto con la célula vecina. La yuxtacrina es la dependiente de contacto. Y acá, aparte, habla del flujo sanguíneo. ¿Cuál era la del flujo sanguíneo? Endocrina. Señal química. Endocrina. La endocrina. Y en la yuxtacrina se secreta el ligando. No. ¿Dónde se queda el ligando? En la emisora. En la membrana. Por eso hace contacto. Que el ligando sigue pegado a la membrana. No se secreta, se mantiene. ¿Ok? Bien. Por acá te hemos dejado unas preguntas, unos videitos, tus referencias, y científica agradece la atención. Seguramente te estás preguntando, Miss, ¿y el ciclo celular? El ciclo celular lo haces con tu profesora de taller. Ella te va a dictar este ciclo celular. Sí. Ciclo celular. Ah, no, todavía no han hecho su grupal, ¿no? Mañana 14. 14. 13, 14, 15. Ya. Esta ya ni se cuenta, ya era domingo, ya estamos ya. Sí, ya. Bien.